Buenas tardes. En este momento vamos a revisar cómo se forman los óxidos ácidos o también denominados anhidridos y cómo se nombran. Ya. Básicamente, lo primero que tengo que yo saber son las valencias de cada uno de los elementos de los no metales. Bueno, aquí lo hemos distribuido por familias, ya en 4 familias, donde aquí tenemos los diferentes no metales que actúan para formar reacciones químicas. 4 familias. La primera familia son los halógenos, la segunda familia los anfígenos, la tercera familia los nitrogenoides y la cuarta familia los carbonoides. Ya. La primera familia van a reaccionar con las valencias más 1, más 3, más 5 y más 7. Ya ahí tenemos elementos químicos como el cloro, el bromo y el yodo. El flúor no va a formar óxido por una propiedad periódica, no va a formar óxido. También tenemos los anfígenos compuestos por el selenio, el azufre y el teluro, que presentan valencias más 2, más 4 y más 6. En los nitrogenoides, como por ejemplo el fósforo, el antimonio y el arsénico, que van a presentar unas valencias más 1, más 3, más 5 y más 7 para formar óxidos. Y el nitrógeno, que es un caso especial que solamente va a formar óxidos con las valencias más 1, más 3 y más 5. Más 1, más 3, más 5. Y el boro, que va a reaccionar solamente con la valencia más 3. Y la última familia, la cuarta familia, es los carbonoides, que reaccionan con la valencia 4 más 4. Y tenemos al carbono, al silicio y al germanio en esta cuarta familia. Teniendo esto en cuenta, vamos a conformar los óxidos. En este caso vamos a utilizar la primera familia. En este caso los halógenos, vamos a formar óxido. ¿Ya? Y vamos a nombrarlo. Antes de comenzar tenemos que tener en cuenta algo. ¿Ya? Existe tanto la nomenclatura tradicional para nombrarlo como la nomenclatura STOT y la nomenclatura sistemática. Ya la nomenclatura tradicional, para nombrarlos tenemos que tener en cuenta los siguientes sufijos y siguientes prefijos y sufijos. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera familia, que presentan 4 valencias, presentan la valencia más 1, más 1, más 3, más 5 y más 7. Se van a usar los siguientes sufijos, prefijos y sufijos. ¿Ya? Por ejemplo, en la más 1 se utiliza el prefijo hipo, y el no metal con la terminación oso. La terminación oso. En la valencia más 3 solamente la terminación oso. Esta es la nomenclatura tradicional. En más 5 solamente terminación ico. Y en más 7 el prefijo per antes de poner el nombre del metal. Y la terminación ico. La terminación ico. Ahora sí vamos a formar y vamos a nombrar nuestros compuestos. Ya. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que los óxidos ácidos se van a conformar de un no metal más el elemento oxígeno. Un no metal más el oxígeno. Cualquier no metal.
En este caso vamos a tomar la primera familia, los halógenos, ¿ya? Que presentan estas valencias, más 1, más 3, más 5, más 7. Estas 4 valencias para formar óxido. La valencia menos uno no la toma en cuenta porque estas la van a utilizar para formar otros compuestos, que ya veremos más adelante. ¿Ya? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el bromo de esta familia, un ejemplo. Ya sería un no metal más el oxígeno, sería el bromo más el oxígeno. En este caso vamos a tratar de formar con las 4 valencias que tiene el bromo. Posee valencia más 1, valencia más 3, más 5 y más 7. Entonces vamos a conformar con la primera más 1. Siempre el oxígeno va a tener menos 2. Vamos a formar con la valencia más 3. El bromo va a formar otro óxido con la valencia más 5. Y el bromo también va a formar óxido con la valencia más 7. Entonces que para que se forme un óxido hay que agregarle oxígeno. Hay que agregarle oxígeno para que se forme el óxido. Vamos a formar los 4 tipos de óxidos que tiene el bromo. Agregamos el oxígeno. Ya. Y como ya sabemos, se intercambian valencias. Se combinan los elementos. Br, que es el bromo, con el oxígeno. Intercambian valencia. El 1 del bromo pasa al oxígeno, pero el 1 se sobreentiende. El 2 del oxígeno pasa al bromo. Ya, vamos con el siguiente. Se combinan los elementos. El 2 del oxígeno pasa al bromo. Y el 3 del bromo pasa al oxígeno. Estamos formando los óxidos que se obtiene con el bromo. Así mismo se combinan. El 5 del bromo pasa al oxígeno y el 2 del oxígeno pasa al bromo. Y así vamos haciendo. Son los 4 óxidos que se pueden formar solo con el elemento químico el bromo. También puedo hacer lo mismo con el cloro o con el yodo en esta familia. Y a ver, más 7, que es la última valencia. Ver, el 2 del oxígeno pasa al bromo. Y el 7 del bromo pasa al oxígeno. Ya he formado los 4 óxidos. Ahora vamos a darle nombre a cada uno de ellos. Comenzamos con el primero, que hicimos con la valencia más 1. Con el primero. El primero me dio como resultado Br2O. Vamos a ponerle nombre. Estoy haciendo el primero. Br2O. Vamos a ponerle nombre. Como ya sabemos, existen 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, la STOT y la sistemática. Comenzamos con la nomenclatura tradicional. Ya. Para nombrarlo, lo único que vamos a hacer es poner la palabra óxido más el nombre del metal. Óxido más el nombre del metal, pero como es la nomenclatura tradicional y vemos aquí que el bromo forma 4 tipos de óxido,
Vemos aquí diferentes, entonces tenemos que diferenciarlo. Vemos que como se utilizó la valencia más 1, se va a usar el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces sería óxido hipo, porque reaccionó con su menor valencia, y el nombre del metal terminado, el no metal terminado en oso, sería óxido hipobromoso. Ese sería el nombre de este compuesto. Ahora, según la nomenclatura Stock, voy a simbolarlo de esta forma. Según la nomenclatura Stock, lo que debo hacer es lo siguiente. Así mismo se coloca la palabra óxido. Se coloca la palabra óxido más el nombre del metal, sería óxido de bromo, en la nomenclatura Stock, óxido de bromo más la valencia en números romanos. Este caso reaccionó, si vemos aquí al principio, reaccionó con la valencia más 1 y formó este óxido. Reaccionó con la valencia más 1, entonces ponemos el 1 en números romanos. Ya. Y ahorita vamos a ver la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática. Voy a simbolarla de esta forma, sistemática. En la nomenclatura sistemática vamos a usar los prefijos. Aquí voy a poner tanto al comienzo o al final los prefijos mono, los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, eta, según lo que me pida la fórmula. Entonces vemos aquí. Esta fórmula contiene dos bromos y contiene un oxígeno. Siempre comienzo con la palabra óxido, pero como tengo solamente un oxígeno, tendría que comenzar con la palabra mono, que significa uno. Entonces sería monóxido. El nombre de este compuesto según la nomenclatura sistemática, sería monóxido. Monóxido. Más el nombre del metal, del no metal, así mismo con el sufijo mono, di, tri, dependiendo, monóxido de bromo, pero en este caso, como veo que tiene dos bromos, sería monóxido de dibromo, ya que posee dos bromos, monóxido de dibromo. Y este sería el nombre según la nomenclatura, las tres nomenclaturas del primer compuesto que realizamos. Vamos a ver el segundo. El segundo que hemos realizado es el que está aquí, que reaccionó con la valencia más 3. Vemos que tenemos esta fórmula. Br2, Br2 o 3. Ya. Vamos a nombrarlos con las tres nomenclaturas. Primero, la tradicional. Según la nomenclatura tradicional, esta sustancia te va a colocar la palabra óxido, siempre la palabra óxido, ya que es un oxígeno más un metal, óxido, más ya sea el prefijo o el sufijo correspondiente con el nombre del no metal. En este caso, como reaccionó este compuesto, es el que corresponde al que reaccionó con la valencia más 3, entonces solamente voy a usar al final la terminación oso en el nombre del no metal. Sería óxido más el nombre del metal terminado en oso, bromoso. Solo se va a usar esta terminación, ya que reaccionó con más 3. Si reaccionó con más 5, bueno, tendría solamente la terminación nico, pero vamos a terminar las tres nomenclaturas de esta molécula. Según la nomenclatura Stott, así mismo se coloca la palabra óxido
más el nombre del metal y la valencia en números romanos. La valencia con que reaccionó sería óxido de bromo. Como vemos que este compuesto es el que corresponde a la valencia más 3, tendríamos que poner óxido de bromo con el 3 en números romanos, ya que esa fue la valencia que reaccionó. Y según la nomenclatura sistemática, este de aquí sería, ya que reaccionó, aquí vemos en la fórmula 3 oxígenos, aquí vemos directamente la fórmula. 3 oxígenos sería de 3 trióxido, ya que son 3 oxígenos, sería trióxido de, y como vemos aquí 2 bromos sería di, que significa 2 trióxido de di, más el nombre del metal, del no metal, trióxido de dibromo. Ya tenemos la siguiente. La siguiente fórmula tiene estos 3 nombres. Vamos con la que sigue. ¿Ya? Que es BR, la siguiente fórmula, BR2 o 5. Y así mismo vamos a nombrar. El primero sería óxido, según la nomenclatura tradicional sería óxido de óxido. Como vemos que reaccionó con la valencia 5, estamos nombrando el que reaccionó con la valencia 5, este de acá. Entonces vemos aquí que solamente termina en ico, entonces sería óxido, el nombre del no metal terminado en ico, sería óxido brómico. Ese sería el nombre. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Esto sería óxido, asimismo, óxido. En este caso, el nombre del no metal, óxido de bromo con la valencia en números romanos. Sería, como reaccionó con la valencia más 5, el que estamos poniendo nombre, sería óxido de bromo 5. El 5 en números romanos. Y al finalizar vamos a poner el nombre según la nomenclatura sistemática. Sería como vemos aquí, reaccionó con, vemos aquí en la fórmula que presenta 5 oxígenos, vamos directo a la fórmula. 5 oxígenos significa que tenemos que poner la palabra penta, ya que hay 5 oxígenos, penta que significa 5, pentaóxido de, y como vemos que aquí hay 2 bromos, sería de dibromo. Di que significa 2, pentaóxido de dibromo. Pentaóxido de dibromo. Y vamos con la última. Fórmula que tenemos de los óxidos de bromo, que es la que está acá. Vamos aquí a ponerla de este lado, aquí al final. Colocamos la fórmula que nos dio al final con la valencia 7. Bromo sería Br2 o 7, esta fórmula. Br2 o 7. Y comenzamos con el nombre según la nomenclatura tradicional. Se pondría la palabra óxido y vemos que como reaccionó con la valencia 7, tendría el prefijo per, óxido per, y el nombre del no metal con la terminación ico. Sería óxido per brómico, terminado en ico el no metal. Ya, y según la nomenclatura esto sería óxido de bromo 7, en números romanos, de bromo 7, en números romanos, y según la nomenclatura sistemática, como vemos que tiene 7 oxígenos, sería eta, que significa 7, eta óxido. Y tenemos 2 bromos, sería etaóxido de dibromo. Dibromo. Etaóxido de dibromo. Esto corresponde a los de la primera familia.
con sus 3 nomenclaturas. Vamos a revisar otros ejercicios con las demás familias. En este caso vamos a ver aquí, vamos a borrar. Borramos. Y vamos a ver con la segunda familia, que son los anfígenos. Ya. Ya. En este caso voy a solamente utilizar una nomenclatura y las otras las voy a mencionar. Entonces comenzamos, vamos a utilizar la segunda familia, que es la de los anfígenos. Ya. Estos reaccionan con la valencia más 4, más 2, más 4, más 6. Y aquí voy a poner la tabla de cómo se nombrarían según la nomenclatura tradicional. Como presentan 3 valencias, vamos a poner los siguientes prefijos y sufijos. Cuando reaccionan los anfígenos con la valencia más 2, va a tener, ya sabemos que se pone la palabra óxido, sabemos, pero después colocamos como sufijo, como prefijo, después la palabra hipo al nombre del no metal con la terminación oso del nombre del no metal. A los que reaccionan con valencia más 4, se les va a colocar solamente la terminación oso. No se utiliza el prefijo oso, hipo. Solamente la terminación oso. Y a los que reaccionan con más 6, solamente le vamos a agregar la terminación ico, nada más. Vamos a nombrarlos, algunos. Vamos a formar, por ejemplo, si utilizamos el teluro, ya vamos a formar los respectivos óxidos. El teluro reacciona con el oxígeno. Ya en este caso vamos a tomar la valencia más 2 para formar un óxido más 2. Ya sabemos que el oxígeno siempre es menos 2 en estos casos. El teluro también puede formar óxido con la valencia. Cogemos aquí la valencia más 4. Coloco aquí el más 4. Para que sea óxido le agregamos oxígeno. Y el teluro también puede formar también óxidos con la valencia más 6. Más el oxígeno le vamos a poner aquí. El oxígeno, que es menos 2. Entonces agregamos. Entonces terminamos de hacer nuestra fórmula. Ya, el primero quedaría así, ya sabemos, combinamos, quedaría teluro más oxígeno e intercambian valencias. El 2 del oxígeno pasa al teluro, este 2 del teluro pasa al oxígeno. Como veo que los dos son pares, puedo simplificar y me quedaría así. Me quedaría así. T y la O. ¿Ya? El siguiente también. Combino, me quedarían así. El teluro con el oxígeno, intercambian valencia. El 4 del teluro pasa al oxígeno. El 2 del oxígeno pasa al teluro. Como están pares los dos, simplifico y quedaría TeO2. Y hago con el siguiente lo mismo. Los combino. El 2 del oxígeno pasa al teluro. El 6 del teluro pasa al oxígeno.
Como los dos están pares, los simplifico y quedaría TeO3. Ya. Entonces, aquí he conformado los tres tipos de óxidos que se forman solamente con el teluro. Lo mismo puedo hacer con el azufre o con el selenio. Entonces vamos a nombrarlos. Ya. Por ejemplo, el primero que tengo aquí, el primero, el que relacionó con la valencia más 2, tendría el siguiente nombre. Se pondría la palabra óxido más el nombre del no metal, pero primero ponemos hipo y ese nombre le agregamos la terminación oso. Sería óxido hipo, como relacionó con su menor valencia, hipoteluroso. Óxido hipoteluroso. Ya, solamente voy ahorita a usar la tradicional, también podría utilizar la STOT y la sistemática. Vamos, pero ahorita solamente voy a utilizar la tradicional. Vamos con el siguiente. El siguiente es el que tengo aquí, a ver, que relacionó con la valencia más 4, TO2. Ya, según la nomenclatura tradicional, solamente se le va a poner la terminación oso al nombre del metal, del no metal. Entonces sería óxido, porque es un óxido teluroso. El nombre del no metal que es teluro con la terminación oso, teluroso. Según la tradicional. Y vamos a usar la siguiente nomenclatura. Vamos a utilizar la siguiente valencia. En este caso fue la valencia más 6 que me dio este resultado. TeO3. Ya. En esta valencia, en este óxido, así mismo se pone la palabra óxido para nombrarlo. Óxido más, como vimos aquí, como reaccionó con la valencia más 6, solamente se pondría el nombre del no metal terminado en ico. Sería, como es teluro, sería óxido telúrico. Óxido telúrico. Vamos a revisar la tercera familia. Vamos a revisar la tercera familia. Y las siguientes familias que nos toca revisar son los carbonoides, son los nitrogenoides. Y hay aquí hay algunos casos particulares en esta familia. Y ya los vamos a observar. Primero, también presentan valencias positivas de más 1, más 3, más 5 y más 7. El nitrógeno solamente presenta las valencias de más 1, más 3 y más 5. Más 7 no presenta, pero los demás sí, incluyéndolo al fósforo, el arsénico, el antimonio, todos estos presentan todas estas valencias. El nitrógeno solamente llega hasta esta valencia. Ahí presenta todas las que están aquí. ¿Ya? Y el boro, que es otra excepción, solamente reacciona con la valencia más 3, no forma más óxido. Entonces, teniendo en cuenta, vamos a ver la nomenclatura. Ya sabemos que es hipo al primero y la terminación oso. El siguiente es oso, ico, y el siguiente es poniendo primero al nombre del no metal, per, y con la terminación ico. Y entonces vamos a nombrarlo. Vamos a usar, por ejemplo,
al fósforo, que reacciona con las 4 valencias. Quedaría así el fósforo, que se simboliza con la letra P. Ahorita vamos a ponerlo de forma directa. Cambian valencia. El más 1 pasa al oxígeno, se sobreentiende, y ya sabemos que el oxígeno es -2. El -2 pasa al fósforo. Ya reaccioné mi primer óxido con el fósforo. Vamos a hacerlo ahorita de forma directa. El fósforo con el oxígeno, en este caso con la valencia +3 voy a hacerlo reaccionar. Como ustedes saben, el 3 del fósforo pasaría al oxígeno y el 2 del oxígeno pasaría al fósforo. Tengo el primero, el segundo, el tercero así mismo sería +5, el +5 pasaría al oxígeno, la tercera valencia, y el 2 del oxígeno pasa al fósforo, y el cuarto sería así mismo. El 2 del oxígeno pasa al fósforo y el 7 del fósforo pasa al oxígeno. Directamente también puedo hacer la fórmula. Ya. Este se nombraría de la siguiente forma. El primero sería óxido. Voy a poner solamente las iniciales. Óxido hipofosforoso, porque es fósforo el que reacciona. Sería óxido hipofosforoso, porque reaccionó con +1, la primera valencia. Hipofosforoso. El siguiente sería óxido solamente con el nombre del no metal terminado en oso. Sería óxido fosforoso. El siguiente, asimismo, se coloca la palabra óxido con el no metal terminado en ico. En este caso porque reaccionó con la valencia +5, el que dice aquí. Sería óxido fosfórico. Fosfórico. Y el siguiente, asimismo, se coloca la palabra óxido. Aquí voy a abreviar, más el nombre del no metal, pero en este caso comenzando con per, porque su última valencia +7. En per, y su nombre terminado en ico, sería óxido perfosfórico. Perfosfórico. También se pueden llamar, según la nomenclatura STOT, el primero sería óxido de fósforo 1, óxido de fósforo 3, o óxido de fósforo 5, óxido de fósforo 7. También los podría nombrar, o según también la nomenclatura sistemática. Vamos a ver los casos especiales, como por ejemplo el bromo. Solamente el bromo, como reacciona con +3, le digo el boro que se simboliza con la letra B, solamente va a formar un óxido, que es con la valencia +3. Aquí voy a hacer la formación. Más el oxígeno. Este es un caso especial del boro, que solo reacciona con -3. Va a dar solamente un óxido. En cambio, en valencia sería Br2 o 3. ¿Ya? Y solamente va a llevar un nombre. En este caso, esta fórmula solamente se va a llamar óxido bórico, nada más. Solamente terminado en ico. Ese nombre nomás va a tener este compuesto, según la nomenclatura tradicional, óxido bórico. Ya no forma más óxido. El boro es un caso especial de esta familia que solamente reacciona con +3. Y en el caso del nitrógeno, solamente va a formar hasta el ácido nítrico. Hasta aquí llegaría, hasta la valencia, hasta el +5. El nitrógeno solamente llega hasta la valencia +5 y forma hasta el óxido nítrico. Ya no forma el último, el pernítrico ya no forma. Ya no puede formar el nitrógeno. Ya, eso es concerniente a la tercera familia. Vamos a ver a la cuarta familia. La cuarta familia generalmente reacciona con la valencia +4. Vamos a borrar todo esto.
Ya. Y vamos a hacer un ejercicio con la cuarta familia. Con la cuarta familia, que son los carbonoides. Relacionan con la valencia +4. Vamos a hacer un ejercicio con el carbono. El carbono, que se simboliza con la letra C, +4, más el oxígeno, -2, va a formar el siguiente óxido. C, el 2 del oxígeno pasa al carbono y el 4 del carbono pasa al oxígeno. Se simplifica y quedaría de la siguiente forma: CO2. Ya. Según la nomenclatura tradicional, como es solamente que tiene una valencia, terminaría en ico. Este óxido sería óxido carbónico. Óxido carbónico. Carbónico. Y aquí se les vamos a hacer las siguientes nomenclaturas, las otras dos. Óxido carbónico. Ya. Según la nomenclatura STOP, este sería óxido, así mismo se llamaría óxido de carbono. Óxido de carbono con la valencia en números romanos sería óxido de carbono 4. La que reaccionó con la valencia 4. Y según la nomenclatura sistemática, este se llamaría monóxido, ya que solamente presenta, este se llamaría dióxido, ya que presenta dos oxígenos, se llamaría dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono.